Bienvenidos, esto es Fe Real y es para que aprendamos algunos tips de cómo podemos dar nuestra lección a nuestros chicos de 13 a 14 años que están dentro de la clase de Fe Real. Así que, ¿de qué tratan estas lecciones? Podrías estarte preguntando. Las lecciones hablan del reino de la gracia de Dios y de cómo nosotros nos convertimos en agentes o mayordomos y ciudadanos de ese reino. Si queremos ser agentes efectivos en esta tierra, no se trata solo de escuchar lo que Jesús quiere que hagamos, sino también de que actuemos. A estas edades, los chicos pesa más lo que hacemos que lo que decimos. Por eso tenemos que ser un buen ejemplo para cada uno de ellos. Y la primera lección de cada trimestre contiene una parte del Sermón del Monte, el discurso inaugural de Cristo como Rey y del reino de gracia y la constitución de ese reino que estableció sobre la tierra. Así que después de la primera lección de cada trimestre, las lecciones subsiguientes tratan sobre los diferentes desafíos, derechos y privilegios que nosotros tenemos como agentes del reino de Dios. Un cristiano nunca sabe lo que le puede presentar en el camino. Por eso debemos de estar apercibidos y seguir ese reino de gracia. Pero ¿cómo podemos usar nuestra guía? ¿Cómo podemos usar esa guía de estudio que cada sábado nosotros tenemos que estudiar? En primer lugar, quiero decirte, antes de entrar a los 7 pasos de lo que nosotros necesitamos, es, por favor, no improvises, estúdiala desde el primer día de la semana hasta el 6º día de la semana. Trata de tener todo listo y preparado para que el día sábado que te corresponde darla, tengas todo listo para hacerlo. Así que el primer paso que tenemos que hacer es que leamos toda la sección de preparación de la guía de maestro para familiarizarnos con los conceptos de las lecciones. Si entendemos de manera en que ha sido diseñada la lección, podremos entonces usar el material de la manera más eficaz para con nuestros chicos o nuestros alumnos. El segundo paso es que leamos el resto del material de la guía de cada uno de nosotros como maestros para la semana, incluyendo también la lección del alumno, porque eso nos va a ampliar el aprendizaje de cada uno de ellos, o familiarizaremos con las opciones que se ofrecen para enseñar los conceptos que deben de quedar fijados en la mente y en la vida de cada uno de estos chicos. El tercer paso, como podemos ver acá, es escoger las opciones específicas que usaremos para enseñar la lección. Sí, amigos queridos, se nos ofrecen más lecciones de las que nosotros podemos tener tiempo para estudiar, pero procuremos elegir una de cada categoría: inicio, conexión y práctica. Esos son los 3 principales factores de cada una de las lecciones. Lo repetiré y aquí está apareciendo en este momento. Míralo por favor: inicio, conexión y práctica. Así que recordemos que los estudiantes también desean de participar de manera activa, también interactuar entre sí. Cada uno de nosotros como maestros para la semana, incluyendo también la lección del alumno, porque eso nos va a ampliar nuestro conocimiento y vamos a facilitar interactuar entre sí, entre ellos mismos, por así decirlo, o entre el grupo, y de que debemos también de estudiar directamente la palabra. Así que idea de alguna manera para que ellos puedan tener su Biblia en el momento en que vamos a comenzar con nuestra lección. Paso número 4. Y para poder tener el paso número 4, nosotros tenemos primero que tener o fijarnos cuándo y de qué manera distribuiremos la lección del alumno y la utilizaremos durante todo el programa. No sé si todavía vamos a estar en confinamiento domiciliar, es decir, por causa de la pandemia. Sin embargo, de alguna manera tenemos que idearnos, ya sea por WhatsApp o cualquier otro medio de las redes sociales, poder compartir con nuestros estudiantes o con nuestros chicos de la clase de Fe Real cada una de las lecciones. Así que fijémonos durante el programa en qué momento podemos compartir la lección siguiente. Así que la lección del alumno de cada semana es una parte integral del proceso de enseñanza y la utilizaremos de manera constante. Esta está diseñada para que, si lo deseamos, cada semana podamos entonces arrancar una hoja y usarla durante el programa de la escuela sabática, y con ella también el estudiante podrá estudiar la lección en su casa durante el resto de la semana. El paso 5. Consigamos los materiales que necesitamos para cada lección.
Cada lección está estructurada para que nosotros preparemos las cosas que necesitamos para reforzar los conocimientos en la mente de los chicos. Recuerda, ellos aprenden más haciendo que escuchando. Debemos de tomar eso en cuenta. Usemos algunas aplicaciones que nos encontramos en línea para que podamos ampliar y fijar el conocimiento en cada uno de ellos. Así que consigamos cada una de las herramientas que podamos necesitar. Recordemos que la participación de los alumnos es sumamente esencial. Luego, el sexto paso, como nosotros podemos ver, es que preparemos la lección del alumno. Sí, amigos míos, si nosotros mantenemos las guías de estudio del alumno en las iglesias, arrancamos, como les decía, la lección correspondiente o la entregamos a través de una fotografía de WhatsApp o a través de una forma de escanear el documento, eso facilitará que los estudiantes se interesen más por estudiar. Y ahora, el último paso, el paso número 7, preparemos la conclusión de la clase. ¿A qué se refiere con preparar la conclusión de la clase? Hagamos un resumen de lo que aprendieron los alumnos. Deja que ellos participen, que ellos te digan en conclusión qué es lo que esperan o qué fue lo que aprendieron o qué fue el conocimiento fijado durante la lección de la escuela sabática de ese periodo. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para este entrenamiento? ¿Se necesita para crecer en gracia? Bueno, se requiere de entrenamiento para permanecer conectados con el Espíritu Santo. En constante comunión también podemos acercarnos a nuestro Dios. Y luego, en contraste con nuestros propios esfuerzos, nos alejamos cada vez más del Espíritu cuando nosotros queremos realizar las obras por nuestra cuenta. Y aquí es donde se analiza el crecimiento espiritual por medio de la metáfora del ejercicio corporal. Y para esto, tú puedes tener o puedes preparar algunas pesas como estas, puedes también tener alguna otra máquina de ejercicio de tal manera que pueda llamar la atención del estudiante y enseñarle cómo el cuerpo se nutre o se fortalece o se solidifica a la medida en que hacemos nosotros ejercicio. Así que ahora, cuando hablamos de la fuente, nos estamos refiriendo al texto bíblico que cada uno de nuestros estudiantes debe de aprender. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta lección de Fe Real? Que los chicos no tienen que aprenderse el texto bíblico porque tú se lo dijiste, sino que ellos pueden elegir entre toda la lista de estos textos bíblicos que nosotros tenemos para cada lección. Así que procura, por favor, con mucho tacto y mucho cuidado, en los minutos previos, 10 minutos antes de que comience la lección, mientras estás esperando que todos los demás lleguen, lo que puedes hacer es entonces preguntar: oye, dime, Mark, ¿cuál fue el texto bíblico que escogiste esta semana? Oh, Dineisha, dime por favor, ¿cuál es el texto bíblico con el que más te familiarizaste durante esta semana en el estudio que hemos tenido? Eso ayudará para que los chicos puedan crecer también en gracia y ellos puedan marcar o subrayar en sus Biblias el texto bíblico que más les llamó la atención. Así que, amigos, aparte de esto, tenemos que tener una preparación, y esa preparación que nosotros tenemos, amigos queridos, viene a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que decir. Y eso es muy fácil, porque eso va a depender del tema a tratar, como la primera lección de este trimestre que vamos a iniciar, el ejercicio espiritual. No es fácil hablar del crecimiento espiritual sin sentirnos un tanto paranoicos por miedo de ser etiquetados como legalistas. Sin embargo, podemos decir que todos esperamos crecer en Cristo Jesús. Siempre habrá algo nuevo que aprender, experiencias nuevas que vivir, tendencias pecaminosas que vencer y buenos hábitos que cultivar. Así que vamos a llamar a estas cosas como ejercicios. Por eso te decía que tan importante es que nos preparemos con ellos y les mostremos las cosas que se necesitan para tener un cuerpo saludable y hacer ejercicios. Pero también debemos de traer esto como un paralelismo de lo que necesitamos en la vida espiritual para poder fortalecernos espiritualmente hablando. Nadie puede desarrollar su musculatura tan solo mirando un juego de pesas. Hay que ponerse a usarlas. Así que, ¿qué es lo que buscamos con nuestras lecciones de cada semana? Por ejemplo, en esta primera lección, ¿qué es lo que buscamos en el ejercicio espiritual? Nosotros podemos decir que como resultado de esta lección, los alumnos deberán de ser capaces de considerar el crecimiento espiritual como el fruto de una vida disciplinada,
porque para poder hacer ejercicio, para poder tener una buena condición física y un cuerpo atlético, se necesita de disciplina. Sí, además de esto, podemos enseñarles que debemos de asumir la idea de que hemos sido creados para crecer. Y de esa manera, amigos queridos, explorar los ejercicios que desarrollarán su musculatura espiritual, por así decirlo. Al hacer este paralelismo entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual, nos damos cuenta que cada uno de nosotros necesita ser fortalecido en el Señor. Así que, amigo querido, podemos decir que cuando vamos a iniciemos con una actividad, un juego, podemos tener ahí un juego de pesas, unas cuerdas para saltar, ladrillos, un listón grueso, y también podemos tener papel, lápiz, bolígrafos, pero sobre todo que cada chico tenga su Biblia al lado, porque es con ella que nosotros nos vamos a alimentar espiritualmente hablando. En cuanto a las conexiones, debemos de mantener la guía de estudios a los chicos para que ellos puedan tenerla y hayan rayado, subrayado o hayan contestado o complementado los ejercicios que aparecen en cada lección. Así que debemos de hacerlo de una manera práctica. Además de esto, podemos mencionar que cada lección viene estructurada. Por eso te decía anteriormente que debes de dedicar 10 minutos mientras los alumnos van llegando para, en primer lugar, preguntar en qué versículo escogieron en la parte del día miércoles, para darles la oportunidad de decir sus versículos de memoria, los versículos con los que se familiarizaron y que ellos aprendieron. No fue algo que tú les impusiste, es algo que ellos escogieron aprender. ¿Te das cuenta cómo cambian los factores y los roles? Recuerda que estamos trabajando con chicos de 14 a 15 años de edad y eso es sumamente importante para ellos. En segundo lugar, dar la oportunidad a los estudiantes de citarse a sí mismos. Probablemente de alguna manera están parafraseando el texto bíblico, usando lo que describieron en la lección, en la parte de la lección del día lunes. No olvidemos preguntar si encontraron alguna cita que no reflejara el espíritu cristiano. Sin embargo, tenemos que recordarles que ese tipo de cita no está presente en todas las lecciones. Sin embargo, sí podemos ayudarlos a ellos para ver cómo se contrarresta una cosa con la otra. Así que, amigos, además te puedo decir que debemos de revisar las respuestas que ellos escriban. Y otros jóvenes también pudieron haber escrito de manera hipotética y en el día del domingo, y de esa manera hacer una comparativa o una pequeña discusión o mesa redonda, por así decirlo, con los chicos. La idea es interactuar. Si el grupo es grande, pidamos a algunos adultos que puedan apoyarnos. Ahora, si nosotros estamos haciendo las lecciones de manera virtual, es mucho más fácil. ¿Sabes por qué? Porque pueden dividir las salas en grupos y que cada adulto puede entrar en cada una de esas salas para monitorear que se esté cumpliendo con el requisito que se está pidiendo. Debemos de hacer las clases de manera interactiva, debemos de hacer las clases de forma dinámica. Otros elementos básicos que debemos de tener en mente es el servicio de canto, el informe de proyecto de servicio y también los cumpleaños y el misionero. Sin embargo, cada uno de nosotros debe de tener en mente que como maestros debemos de organizar nuestro propio programa, extrayendo opiniones de las diferentes categorías, del inicio, de la conexión, de la práctica y de la conclusión. Cada una de estas partes necesitamos nosotros tener nuestro propio bosquejo. No olvidemos, sin embargo, que es necesario que nuestros alumnos tengan la oportunidad de ser interactivos, es decir, de participar y de estudiar directamente de la palabra del Señor, porque de esa manera es como nosotros vamos a estar creciendo. Así que en su debido momento comenzaremos con el estudio de la lección de esta semana, y de esa manera es como los chicos van a sentirse atraídos por la lección que nosotros les estamos compartiendo. Recordemos nuestros parámetros, el propósito de esa actividad, cómo fortalecer la vida espiritual. Además, preparemos también cada una de las actividades para que los alumnos aprendan sobre el entrenamiento que se requiere para prepararse en una maratón, por ejemplo, o en una triatlón o diversas fuerzas en donde ellos podrían también participar. Además de esto, amigos míos, alistemos en grupos de 2 o 3 alumnos, pidámosle que ellos
También creen un programa de ejercicio para que nuestros chicos no sean sedentarios. Dejen por un momento la cibernética y entonces lleguemos al mundo real y tratemos la manera de poder hacer alguna rutina de ejercicios y qué es lo que ellos podrían hacer con una rutina de ejercicios. Recuerda, cuerpo sano, mente sana, y es aquí donde nosotros podemos estar en comunión con Dios. Y es aquí, amigo mío, donde cuando presentas el final de la lección tienes que hacer un resumen. Concluye con tus propias palabras, con tus propias ideas y exprésala de esa manera para cada uno de ellos. ¿Qué estás esperando o qué esperamos al haber aprendido sobre esta lección? Pensemos en las cosas en las que podemos entrenarnos en nuestra vida espiritual y al mismo tiempo comencemos a ejercitarnos para también ser como Cristo Jesús es. Así que, queridos amigos, gracias por haber estado conmigo en esta parte introductoria de cómo podemos mejorar nuestras clases de fe real. Que Dios te ayude y te utilice poderosamente para que juntos podamos enseñar esta fe real en cada uno de nuestros chicos.